Buenos días, mis hermanos. Los invito a abrir la Biblia en la epístola de Pablo a los Romanos. Hoy vamos a meditar en el capítulo 2, versículos 25 al 29. Romanos, capítulo 2, 25 al 29. Leo para ustedes, dice la palabra de Dios. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley, con la circuncisión, eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Oremos. Santo Dios, tu palabra ha sido leída y deseamos escuchar la interpretación correcta, pero el convencimiento solo vendrá por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, y solamente de esa manera podemos ser edificados, consolados, exhortados. Te pido especialmente para que la mente de los oyentes no se escabulla pensando que el pasaje solamente habla a los judíos, sino también que este pasaje nos habla hoy, que es relevante, que es nutritivo, que es importante para nuestras vidas. Solo tú puedes convencernos de esto, Señor. Imploro tu ayuda en el nombre de Jesús. Amén. Muchos edifican la seguridad de salvación en sus obras, en sus privilegios, en ceremonias, pero la verdad es que nada de esto servirá. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, especialmente los versículos 17 al 24, que veíamos la semana pasada, desarmó esos argumentos de los judíos que confiaban en que eran el linaje especial de Dios, del pueblo de Dios vinculado a Abraham, el padre de los israelitas. Ellos confiaban en que el hecho de que Dios les haya dado la ley y del hecho de que ellos sean los responsables de enseñar la ley a los demás, hacía de ellos como una inmunidad por la cual Dios jamás los tocaría, jamás los juzgaría, jamás enviaría a un israelita al infierno. Pero hay todavía una confianza más interna en el pensamiento del judío. Y es esa confianza que el apóstol Pablo va a abordar en Romanos 2, 25 al 29. Como alguien dijo, Pablo va a perseguirlos hasta la última madriguera. Pero pensemos en términos mentales de los argumentos que se levantan en contra de Dios y del Evangelio. Pablo ha ido derrumbando cada uno de ellos para mostrar la culpabilidad de todos, incluyendo el mundo judío. Esa confianza, digamos que es la base, la más profunda que hay en el corazón del judío, es la circuncisión. Palabra como difícil de leer, ¿verdad? Al principio este pasaje es como un trabalengua, pero que el Señor nos ayude a entenderlo. Y era tanta la confianza que tenía el pueblo judío en esta señal externa que ellos llegaron a afirmar que ningún circunciso iría al infierno. Nadie que se haya circuncidado podrá ir al infierno, decían. Así que Pablo va a combatir esa jactancia y de hecho esa mala interpretación, porque eso no es lo que la Biblia enseña. Pablo va a corregir, obviamente no va a explicar todo lo que quisiéramos saber, las minucias de la circuncisión, de la relación con los cristianos, etcétera, porque él va a argumentar más de esto en Romanos capítulo 4. De hecho, hay una carta muy buena para profundizar en este concepto, en este tema,
Es la epístola a los Gálatas. Y hay otros pasajes del Nuevo Testamento donde se explica más el tema de la circuncisión y su relación con la iglesia cristiana. Por ahora, lo que él va a demostrar es que la circuncisión no puede librar a nadie de la esclavitud del pecado y del justo juicio de Dios. Eso es lo que va a hacer. En cuanto a la estructura del pasaje, vemos en el versículo 25 una señal con desobediencia. La circuncisión es una señal, sí, pero ¿sería la señal del pueblo de Dios si los judíos son desobedientes? Versículo 26 y 27, lo he titulado una obediencia sin la señal. ¿Qué pasa con aquellas personas que tienen la fe de Abraham, pero no tienen la señal externa? Eso es lo que va a responder el versículo 26 y 27. Y al final, versículo 28 y 29, está la verdadera señal. Por eso titulé el sermón, La señal del pueblo de Dios. Y es lo que Pablo va a ir construyendo del versículo 25 hasta llegar al versículo 28 y 29, donde se aclara cuál es esa señal. Yo sé que nosotros no somos judíos, pero ustedes tienen que saber que este pasaje sí es relevante para nosotros como iglesia evangélica. El mensaje de este pasaje, y por supuesto de toda la Biblia, trasciende el pueblo judío. Y el pasaje específicamente nos va a enseñar que el pueblo de Dios se caracteriza por tener un corazón transformado por el Espíritu Santo. Y por lo tanto, un corazón obediente. Ese es el centro. El pueblo de Dios se caracteriza por tener un corazón transformado por el Espíritu Santo y en consecuencia un corazón obediente. Eso nos dará pie para aplicarlo a nosotros. Será esta señal la que nos caracteriza, pero también va a servir de alguna manera para refutar el catolicismo romano. Ya les voy a explicar por qué, y especialmente el pasaje nos va a ayudar a ver la gracia de Dios al otorgar la única solución para el problema del pecado. ¿Cuál es la única solución al problema del pecado? Un nuevo corazón. Y eso es lo que vamos a aprender en este pasaje. Así que con eso en mente voy a responder la pregunta: ¿será que la circuncisión era la verdadera señal del pueblo de Dios, aunque haya desobediencia en los que se llaman pueblo de Dios? Versículo 25, nuevamente. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. La circuncisión era una señal asociada con Abraham. O sea, era lo más antiguo a lo cual podía apelar un judío o un israelita para defenderse ante la acusación de estar bajo el juicio de Dios. Somos hijos de Abraham, dirían ellos. Y en Génesis 17 vemos cómo Dios hizo este pacto con Abraham. Y Él le promete tres cosas muy importantes. Le dice que tendrá una descendencia innumerable y poderosa. Les promete la tierra de Canaán a la descendencia de Abraham. Y les promete de manera muy especial ser su Dios. Dice, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. La bendición más grande es tener a Jehová, el único Dios, como mi Dios, como mi Salvador. Y la respuesta entonces de Abraham y de toda su descendencia debía ser que todos los varones iban a circuncidar la carne de su prepucio. ¿Y qué pasaba si alguien se negaba, si alguien no lo hacía? El mismo Génesis 17 responde y dice, bueno, será cortado, será exiliado, será alejado, será desheredado de esas promesas que Dios le hizo a Abraham. O sea que la respuesta a la promesa de Dios era la circuncisión. Y que los iba a identificar como el pueblo de Dios, el pueblo relacionado con Abraham. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Pablo critica algo que la Biblia sí mandó? ¿Por qué Pablo pareciera que está en contra de algo que Dios mismo dijo en el Antiguo Testamento?
Entonces, la verdad es que Pablo no está criticando la circuncisión como tal. Él está criticando su mala interpretación, el mal uso que le dieron los israelitas. Y eso lo va a explicar, por cierto, en Romanos capítulo 4. Dios mediante llegaremos hasta allá, si el Señor nos da vida y Cristo no ha regresado. Y él, de alguna manera resumida, si yo puedo decirlo, sería lo siguiente: Abraham primero fue justificado por la fe y después recibió la circuncisión como una señal de la fe que ya tenía. Y eso lo vamos a ver, es evidente en el relato del libro de Génesis. Primero Dios justificó o salvó, en un lenguaje evangélico contemporáneo, Dios salvó primero a Abraham y después fue que le dio el rito de la circuncisión. Entonces, la circuncisión era una señal, como toda señal. Imagine usted una señal en la carretera que dice un restaurante a 50 kilómetros. Esa señal apunta al restaurante, no es el restaurante, sino que te dice que cerca vas a conseguir el lugar que estás buscando. Entonces esta señal apuntaba a un pueblo, evidentemente relacionado con Abraham, pero que se caracterizaba por la fe de Abraham y por la obediencia de Abraham. Son dos conceptos claves aquí: fe y obediencia. Van ligadas, pero van en el orden correcto. Entonces la circuncisión, dice Pablo, tiene sentido, tiene valor si un judío está consagrado a Dios. Pero si un judío es desobediente o incluso incrédulo, su rito no le sirve. Su rito sagrado es un absurdo, es una señal sin una realidad. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 19. Pablo dice: la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es tampoco, sino que el guardar los mandamientos de Dios. Ojo, Pablo no está enseñando entonces que para ser salvo hay que guardar la ley. Nunca, jamás. Él dijo en Romanos 3:28 lo siguiente: concluimos pues que el hombre es justificado o salvo por fe sin las obras de la ley. Entonces, para guardar la ley, que es lo que está diciendo Pablo aquí, si no guardas la ley, para guardar la ley se requiere la fe en Jesucristo. Y esa fe obra por amor, como dice Pablo en Gálatas 5:6. Entonces, ¿pero por qué Pablo no lo explica en Romanos 2? Recuerde, nuestro contexto desde Romanos 1:18 hasta 3:20 es Pablo exponiendo la culpabilidad de toda la raza humana. Él está hablando del problema. A partir de ahí va a presentar la solución, a partir de Romanos 3:20 o 21 en adelante. Entonces, ¿cuál es el problema acá? ¿Qué es lo que Pablo se está enfocando? La señal no sirve si no existe la realidad a la que ella apunta. Por eso Dios llamó incircuncisos a israelitas que físicamente estaban circuncidados. Vaya conmigo por favor a Jeremías capítulo 9, versículos 25 y 26. Jeremías 9, 25 al 26 dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado. ¿Cómo así? Sí. Y a todo incircunciso. A Egipto, que sería el pueblo pagano o gentil, y a Judá, los judíos, los israelitas. Por cierto, cuando aquí en Romanos 2 habla de judíos, no se refiere específicamente a la tribu de Judá, sino que luego del exilio la palabra judío significa israelita en general. Entonces Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto. Y noten esto tan fuerte, tan humillante, tan ofensivo para la mente del judío, que es jactancioso, porque todas las naciones son incircuncisas.
Sí, diría un judío, amén. Pero luego dice, y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Entonces es muy claro, es muy evidente que la señal física no sirve de nada si no hay consagración a Dios. Y ese es un argumento, como dije en la introducción, que es muy poderoso en contra del catolicismo romano. ¿Por qué digo esto? Porque además de enseñar 7 sacramentos cuando la Biblia solamente habla de 2, el Catecismo de la Iglesia Católica Romana afirma que los sacramentos son eficientes o eficaces por sí mismos. Es decir, no importa si usted tiene fe cuando se bautiza o cuando hace penitencias, etc. Lo más importante es que el rito se realice correctamente. Y si se realiza correctamente, entonces transmite la bendición independientemente de si usted creyó o no. Eso es falso. Y es lo que precisamente Pablo está diciendo aquí. Un rito, por más bien hecho que esté, si no tiene la condición en el que lo recibe, no vale de nada. Pero también es absurdo cuando una persona piensa que va al cielo porque se bautizó. Ajá, pero su vida no refleja la unión con Cristo en su mortificación del pecado y en su novedad de vida. No es eso lo que está no es esa la verdad a la que apunta un ritual físico llamado bautizo, que yo soy uno con Cristo, que yo morí con Él, que moría mi carne, Romanos capítulo 6, pero que también ando en nueva vida. Entonces es absurdo confiar, yo voy al cielo porque yo me bauticé el 7 de septiembre del año 2009, pero vives como un diablo, no vas al cielo. Voy a ilustrar esto de alguna otra manera. Ustedes saben lo que señala un anillo como este. Señala el matrimonio, señala que la persona que posee ese anillo está casada. Pero ¿qué dirán ustedes si se enteran de que hay alguna persona que carga un anillo pero no está casada? ¿Puede alguien cargar un anillo y no estar casado? Pues sí, si va y lo compra en la joyería, ahí lo tiene. Pero ¿qué le dirá a usted? No le sirve, no tiene importancia, es algo vacío, es algo hueco, es simplemente un anillo. Pero no representa la realidad del matrimonio. Entonces algo parecido a lo que estaba ocurriendo con la circuncisión en el pensamiento judío. Y lo contrario también es verdad. Y eso me va a llevar al segundo encabezado. ¿Puede una persona estar casada pero no tener un anillo en su mano? ¿Cuál es la respuesta? Sí. De hecho, pensaba en esto de que hace algunos años, cuando la crisis estaba más fuerte, muchos matrimonios se quedaron sin anillo para poder tener algo más de comida, ¿sí o no? ¿Pero eso rompió su matrimonio? No, la realidad existía, aunque no existía ya el sello. De eso estamos hablando. Entonces, algo similar ocurre con los gentiles que tienen la fe de Abraham, la obediencia de Abraham, pero no tienen una señal externa judía. Y eso es lo que Pablo va a decir, versículos 26 y 27. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Versículo 27. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley, es decir, teniendo la Biblia, teniendo la Escritura y teniendo la circuncisión, eres transgresor de la ley. ¿De quiénes habla Pablo aquí? Está hablando de personas gentiles que son cristianos. Está hablando de gentiles, es decir, personas que no son judías como usted y como yo, que están en el Evangelio, que creyeron en el Evangelio y por lo tanto, aunque somos incircuncisos, gracias al Evangelio, en virtud del Espíritu de Cristo, guardamos la ley. Eso es. ¿Y qué significa eso de condenar o juzgar al otro que sí es circunciso pero no guarda la ley? Pues significa, más bien aquí hay como una comparación o un contraste entre los dos.
Es como si Pablo estuviese diciendo, es mejor ser incircunciso, pero guardar la ley, que ser circunciso y pecador. Y Jesús colocó varios ejemplos de esto, y quiero que pensemos en esta realidad que recorre todas las páginas de la Biblia. Dijo Jesús en Mateo 12, 41-42, que los ninivitas que se arrepintieron ante la profecía y el llamado al arrepentimiento de Jonás son más obedientes que los israelitas en los tiempos de Jesús, que no se arrepienten al mensaje que predicó Juan el Bautista y que predicó el mismo Jesús, siendo el Mesías. Jesús dijo, en aquel momento vino una reina desde muy lejos hasta Israel para escuchar la sabiduría de Salomón. Pero ¿saben qué? En los momentos de Jesús, los israelitas, los circuncisos, el pueblo de Dios, la descendiente de Abraham, no escuchaban al Mesías, la sabiduría viviente de Dios. Y hay más ejemplos. Tenemos a Rahab, que era una cananea, pero creyó en el Señor, haciendo un contraste de hecho con los 10 espías israelitas circuncidados que fueron hasta la tierra prometida y dijeron, no, ya no podemos, esto Dios nos trajo para acá para matarnos. Circuncidados y todo, pero incrédulos. En cambio, una mujer cananea, que se supone eran los enemigos, creyendo en el Señor y diciendo cosas muy asombrosas sobre el único Dios vivo y verdadero. O el ejemplo de Ruth, que era moabita, también fuera de los límites del pueblo de Dios, se hizo parte del pueblo de Dios. ¿Recuerdan el libro de Ruth? Un libro muy interesante. O Naamán, el general del ejército sirio, tenía lepra, fue recomendado para que fuese hasta Israel en los tiempos del profeta Eliseo. Al principio dudó, pero después creyó y entonces se hizo un creyente fiel. Aunque no estaba circuncidado, aunque no era judío, no era descendiente de Abraham. Y el Nuevo Testamento, ¿será que nos da ejemplos sobre este caso? Muchos. Tenemos aquel hombre centurión de Mateo 8, cuando Jesús dijo, he hallado más fe aquí que en todo Israel. Es un centurión romano y circunciso, diciendo y obedeciendo al Señor. ¿O qué tal la mujer samaritana de Juan 4? Más receptiva, más obediente, de hecho, una mujer más evangelista que todos los judíos juntos. O Pedro y Cornelio, ¿recuerdan? Hechos capítulo 10. Pedro decía, no, ¿cómo? Ustedes saben lo desagradable que es para un judío entrar en la casa de un incircunciso como tú. Pero bueno, voy porque el Señor me dio una revelación de que no los llame inmundos. Y Pedro aprendió que Dios no hace acepción de personas, sino que se agrada de todo aquel que le teme y guarda sus mandamientos. Pedro aprendió. Entonces, todos estos casos están planteados en la Biblia como un contraste entre gentiles, incircuncisos, pero con fe, con obediencia, en comparación con muchos circuncisos, incrédulos y pecadores. Entonces, estos gentiles que tienen la fe que obra por amor son mejores ante los ojos de Dios que los otros. ¿Quién necesita algo? ¿Será que el gentil incircunciso necesitará algo? ¿Está incompleto? ¿O quiénes son los que necesitan algo? Según el pasaje, los que necesitan algo son los judíos. Necesitan la verdadera señal del pueblo de Dios. Con eso nos movemos al tercer y último encabezado. ¿Qué es lo que distingue? La pregunta. ¿Qué es lo que distingue verdaderamente, esencialmente, entre una persona que es agradable delante de Dios y otra que no? ¿Cuál es la señal? ¿Cómo podemos darnos cuenta? Versículos 28 y 29. Estamos en Romanos 2. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior,
Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Es claro entonces que Dios no se fija en lo que se fijan las personas. Desde la perspectiva entonces divina, no es suficiente con que una persona apele a su genealogía, a sus credenciales, su ascendencia, su sangre abrahámica, ni siquiera su marca física. Nada de eso es suficiente. Dios siempre está viendo el corazón. Y eso no es un invento de Pablo. Pablo se creó la nueva religión. No. Y esto desde el Antiguo Testamento. Ya leímos Jeremías 9, ¿sí o no? La incircuncisión del corazón. Pero ahora vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Deuteronomio 36 dice: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Ese pasaje es maravilloso y el contexto nos va a ayudar muchísimo a entender por qué Pablo y por qué Dios habla de una circuncisión en el corazón. ¿Cuál es el contexto de Deuteronomio 30? El contexto es que Dios está pronunciando la maldición si los israelitas quebrantan el pacto en Sinaí. Ellos tienen la bendición si se mantienen obedientes. Pero si quiebran el pacto, entonces vendrán a ellos un montón de maldiciones, incluyendo el exilio, incluyendo muchas plagas y muchas cosas que vemos en el Antiguo Testamento. Pero si ellos se arrepienten, dice, Dios tendrá misericordia, los traerá de vuelta y, versículo 6, circuncidará su corazón. Ese es el contexto. Entonces, hay dos verdades aquí en este pasaje que son fundamentales para comprender Romanos 2. Número 1, que la circuncisión del corazón es una obra exclusiva de Dios. Solo Dios puede hacer esa obra. Y número 2, solamente la circuncisión de corazón hace posible amar a Dios, o lo que es igual, obedecer a Dios. Ellos fallaron por desobedientes, pero si Dios obra en su corazón, no fallarán, porque amarán a Dios, serán obedientes. Y ese es el punto. Entonces quiero detenerme un poco en cada una de estas verdades. Número 1, la circuncisión de corazón es una obra divina. Es algo que solo Dios puede hacer. Significa que no puede venir esto por la ley. La ley es insuficiente para operar en el corazón de las personas. Se requiere un poder sobrenatural. Y ahora, por eso es la asociación con la circuncisión. Para cortar del corazón todo aquello que es malo y pecaminoso y consagrarlo a Dios. Pero esa consagración solamente viene por Dios. Nuestra versión Reina Valera podría mejorar en Romanos 2:29, porque ahí traduce espíritu con E minúscula, ¿verdad? Pero muchos comentaristas, incluso otras versiones de la Biblia, como la Biblia de las Américas, cuando traduce espíritu ahí lo coloca con E mayúscula, para ayudarnos a comprender que esta obra la hace el Espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad. Es la que opera en el alma humana, es la que cambia el corazón. Así que un verdadero judío es alguien que tiene un nuevo corazón. Sí. Un verdadero judío en los términos de Cristo es alguien que ha nacido de nuevo. ¿Usted recuerda esa conversación entre Jesús y Nicodemo? Jesús le dice, si no naces de nuevo, no puedes ni siquiera ver el reino de Dios. Necesita ser nacido del Espíritu, nacido de arriba. O pongámonos en términos más claros y más familiares para nosotros. Para que alguien sea verdaderamente judío, tiene que ser cristiano.
Y esto es algo probablemente que choque en sus mentes, porque nosotros como iglesia evangélica hemos tenido arrastrado por más de un siglo una mala concepción de quién es verdaderamente el pueblo de Dios. Pablo lo dice aquí literalmente. Para ser verdaderamente judío se requiere un nuevo corazón. Y eso es lo que tienen los cristianos, un nuevo corazón. De hecho, el mismo apóstol en Gálatas va a saludar al verdadero Israel de Dios, que está compuesto de todos los que creen en Jesucristo. Y el mismo Pablo, vaya conmigo, Filipenses capítulo 3, versículos 2 y 3. Note esto que es muy claro. Filipenses 3, versículos 2 y 3. Lo voy a leer en la versión la Biblia de las Américas. Cuidaos de los perros, cuidaos de los malos obreros, cuidaos de la falsa circuncisión, porque nosotros somos la verdadera circuncisión. ¿Y quiénes somos nosotros? El pasaje responde, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Esos son la verdadera circuncisión. El verdadero pueblo de Dios es un pueblo de fe en las promesas de Abraham. ¿Recuerdan? Entonces dije dos verdades importantes a partir de Deuteronomio 36. La primera, la circuncisión es una obra, o la circuncisión del corazón, es una obra exclusiva de Dios. Pero en segundo lugar, es que gracias a la circuncisión de corazón es que es posible amar a Dios. Es que es posible obedecer a Dios. Y aquí tienen que prestarle mucha atención. Ese es el orden correcto. Por eso es que mucha gente falla en la interpretación de la Biblia. Primero Dios te hace nacer de nuevo y con ese nuevo corazón tienes la capacidad para obedecer a Dios. La fe y la obediencia son flores que solamente nacen en el terreno de un corazón transformado por el Espíritu Santo. ¿Lo dije bien? Sí. La fe y la obediencia son flores que solamente crecen en el terreno de un corazón que ha sido transformado por el Espíritu Santo. ¿Ha escuchado usted de alguien decir, yo quiero ir a la iglesia, pero déjeme que primero deje el cigarrillo? Yo voy a dejar el cigarrillo y después voy a la iglesia. O sí, yo te acepto tu invitación, pero primero quiero dejar un poco la bebida. O quizás la ira. Y después te acompaño a la iglesia. Lo que esta persona está diciendo es que quiere reformar su propia vida con sus propias fuerzas. Que quiere producir un cambio por sus propios medios. Pero esto jamás y nunca pasará. Amigo o amiga, si tú no eres cristiano, me estás escuchando en este momento. Recuerda, lo que tú necesitas es el poder vivificante del Espíritu Santo para salvarte, darte un nuevo corazón y ponerte en el camino correcto. Pero por tus propias obras no puedes obedecer. Solo aquellos que tienen un nuevo corazón son aprobados por Dios. Y esto es precisamente lo que significa la última frase de nuestro pasaje, que es lo que dice: la alabanza del cual, o sea, de ese judío del corazón que es un hombre nuevo, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y aquí, algunos ven un juego de palabras, algo bien interesante. Resulta que judío viene de Judá, y Judá tiene que ver con alabanza. Entonces, el judío podríamos traducirlo como el alabado. Tenga usted entonces presente eso, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ha dicho Pablo en los versículos anteriores, especialmente del 17 al 24? Que los judíos se alababan a ellos mismos por todos sus privilegios y toda su relación supuesta con Dios. Pero Pablo está diciendo aquí que realmente la alabanza viene de Dios y viene cuando una persona tiene un nuevo corazón. Ese es el detalle. No es que Dios alabe en un sentido de adoración o pleitesía,
sino que es un asunto de reconocimiento, de honra, especialmente en el contexto del juicio de Dios. ¿Quiénes serán aquellos honrados en el último día? Los que tienen un nuevo corazón. Ese es el punto. No los circuncisos. ¿Recuerdan aquel dicho común entre los judíos? Ningún circuncidado irá al infierno. Pues Pablo dice lo contrario. Todo circuncidado va al infierno a menos que tenga un nuevo corazón. Y ese es el punto. Así que podemos concluir. Romanos capítulo 2, versículo 25 al 29 enseña que el pueblo de Dios se caracteriza por tener un nuevo corazón. Y por lo tanto, por consiguiente, al tener un nuevo corazón, entonces obedece verdaderamente a Dios. No es suficiente una señal externa, sino existe la verdad interna a la cual esa señal apunta. Así que los judíos no podían confiar en que gracias a su circuncisión serían librados del juicio final. Ellos necesitaban y necesitan hoy en día, aunque viva en Israel, aunque viva en el muro de los lamentos, si quiere de rodillas, necesitan a Cristo para el perdón de sus pecados, tanto como tú y tanto como yo. Solamente Cristo nos libra de la ira venidera, es lo que enseña la Biblia. Así que, hermanos y amigos, si meditamos en esto, debemos reflexionar en la forma como hemos presentado, en el caso de nosotros como iglesia, cómo hemos presentado el Evangelio. Y en el caso de los amigos que nos visitan, cómo estás entendiendo el Evangelio. O la iglesia, o como la gente dice en términos coloquiales, las cosas de Dios. Hablemos claro de las cosas de Dios. Tengamos el cuidado de no hacer un énfasis en las cosas externas a expensas de lo que es interno, del corazón. Así que, amigo o amiga, no es suficiente que vengas a la iglesia, no es suficiente que hagas una oración de fe, quizás en una célula por allá, quién sabe cuántos años atrás. No es suficiente si te bautizas, no es suficiente si te haces miembro de esta iglesia, no será suficiente si algún día tomas la cena del Señor. ¿Por qué no es suficiente? O la pregunta que es común cuando uno enfrenta a la gente con la realidad del Evangelio. ¿Y entonces qué debo hacer? Porque si no es orar, si no es hacer una oración de fe, como siempre me lo han dicho, que es una farsa, no crea eso. Si no es hacerme miembro de esta iglesia, si no es leer la Biblia, si no es bautizarme, entonces ¿qué voy a hacer? Dígame qué hago. Pues lo que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados y creer en Jesucristo. Eso es lo que tienes que hacer. Tu mayor esfuerzo hoy debe ser comprender cómo Dios te ve a ti, cuál es tu problema delante de Dios y ver cuál es la solución que Dios presenta en Jesucristo. Tú debes estar seguro que tú comprendes quién es Jesús y por qué vino y por qué una cruz y por qué una resurrección y por qué la fe y por qué no haciendo algo que yo me vaya gateando de aquí, quién sabe, hasta Guama o hasta Chivacoa. ¿Por qué eso no? ¿Y por qué solo la fe? Tienes que comprender eso. Ahí es donde debes esforzarte, no en hacer algo. Quiero decir que no hay que venir a la iglesia, no. Quiero decir que no es suficiente venir a la iglesia. Por eso, cristiano, ojo cómo tú estás enseñando a otro. ¿Qué le estás enseñando? No es que tú para ser evangélico tienes que ir a la iglesia todos los domingos. ¿Eso es verdad o es mentira? Mentira. Tienes que arrepentirte de tus pecados y confesar que solamente Jesús es el Salvador. Eso es lo que hay que hacer. Y nosotros como iglesia, hermanos y hermanas, tengamos mucho cuidado cuando obedezcamos alguna ordenanza que sí son bíblicas. Recuerde usted, la circuncisión era bíblica para el judío. Bueno, nosotros como evangélicos tenemos dos ordenanzas, ¿verdad? Solamente dos. El bautismo y la cena del Señor. Cuando practiquemos o cuando llevemos a cabo estas ordenanzas, tengamos el cuidado que nuestro corazón también esté involucrado y que vivamos aquellas cosas que estas ordenanzas apuntan.
voy a tomar la cena, pero ¿realmente estoy en comunión con mis hermanos en la iglesia? Yo tomo la cena, pero la cena apunta a una comunión con Cristo y con su iglesia. No puedes entonces, no deberías, 1 Corintios capítulo 11, estar enemistado con una hermana en la iglesia y venir a tomar la cena como si nada hubiese ocurrido. La cena no te sirvió de nada. Comiste pan y bebiste vino y ya. Debemos tener cuidado. Cada vez que hagamos algo que involucra una señal, algo externo, algo visible, que la verdad, la parte espiritual a la que estamos haciendo referencia, sea una verdad también en mi vida. Y que no hagamos las cosas simplemente por inercia, por formalidad. Pues se supone, si soy miembro, tengo que tomar la cena, ¿no? No lo hagamos de esa manera. No vengamos a la iglesia simplemente porque es domingo y ya. Roguemos al Señor de que lo hagamos en espíritu y en verdad. Con gozo, con ánimo pronto, voluntariamente, sin que me estén rogando y recordando, sino yo amando a Dios, porque tengo un nuevo corazón, deleitándome en Dios y en sus mandamientos, entonces le obedezco. Esa es la fe que obra por amor. Debemos, hermanos, empezar a cuestionarnos si estamos solamente haciendo cosas externamente y buscar al Señor de todo corazón. Que eso es lo que Él quiere, eso es lo que Él le agrada, eso es lo que Él aprueba. Amén.